Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola de Timoteo, capítulo 1 y versículo 10, donde dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se opongan a la sana doctrina. En la relación de perversidades figuran ahora los fornicarios, que se refiere a quienes son inmorales, en el más extenso sentido de la palabra, ya que el término no solo comprende la relación entre solteros, como ocurre en el idioma castellano, sino que se extiende a muchos otros pecados relacionados con las relaciones íntimas. Así pues, en una sociedad, en la actual, que es muy permisiva, como así lo muestra, será bueno detenerse un momento en estas maldades, ya que ambas, tanto la fornicación como el adulterio, comprendidos en el término, quebrantan directamente el séptimo mandamiento que establece Dios, cuando dice, en Éxodo capítulo 20, versículo 14, no cometerás adulterio. En primer lugar, se está refiriendo aquí a la fornicación. Generalmente, en la Biblia, alcanza una extensión genérica superior al pecado del adulterio, que no se limita solamente a la relación ilícita fuera del matrimonio personal entre solteros, sino que abarca un campo mucho mayor de acepciones, ya que fornicación aquí tiene que ver con los aspectos y pecados que contaminan la relación del matrimonio. Sin duda, el hecho puntual de una relación entre personas solteras, fuera del matrimonio, debe de entenderse, comprendida también aquí, ya que cualquier intimidad fuera de la relación matrimonial es pecado, y lo es contra la santidad del matrimonio, ya que los pecados de relación íntima afectan profundamente al compromiso de lealtad y también de fidelidad contraído por los cónyuges delante de Dios. El término, por tanto, comprende también el pecado de adulterio, originado por el abandono de la fidelidad y lealtad al cónyuge para relacionarse íntimamente fuera del matrimonio. Y note que el pecado alcanza una gravedad tal que Dios lo utiliza como ejemplo de lo que es el abandono de la fidelidad a Él mismo para unirse a otros dioses o al mundo. La epístola a Santiago, capítulo 4 y versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El adulterio es un pecado que afecta directamente a dos mandamientos de la ley moral de Dios. Primeramente, es el quebrantamiento del séptimo mandamiento, que se encuentra en Éxodo capítulo 20 y versículo 14, donde dice: no cometerás adulterio. Y también el 10º mandamiento, que se encuentra en Éxodo capítulo 20 y versículo 17, donde dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nótese que la ley penaba con la muerte a los adúlteros, descubierto en la comisión del pecado, como así señala en Levíticos capítulo 20 versículo 10, donde dice: si un hombre
cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ese es un pecado típico en el pueblo de Dios, en la antigua dispensación, en tiempos de impiedad, denunciándolo el profeta, y lo hace muy gráficamente. Jeremías, capítulo 5 y versículo 8 dice: «Como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo». La Escritura, nótese que advierte del adulterio como un pecado de perjurio contra el pacto de Dios. En Proverbios, capítulo 2 y los versículos 16 y 19 nos dice: «Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona a su compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida». Quiere decir esto que un matrimonio es un pacto sagrado de dos personas que voluntariamente deciden vivir conforme a la institución establecida por Dios. Por tanto, quebrantar la fidelidad es quebrantar uno de los póstulos del pacto y constituyen a Dios como testigo de cargo contra quien lo comete. El Señor Jesús pone en énfasis muy marcado en la comisión de este pecado, situado en el pensamiento deseoso y disoluto concedido en la intimidad como comisión del mismo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 28 dice: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Y los fariseos enseñaban que solo el hecho consumado revestía quebrantamiento y era pecado contra el sexto mandamiento. Pero el Señor Jesús condena tanto la comisión literal del adulterio como la mirada codiciosa hacia una mujer que no sea la esposa. La Biblia da testimonio, por ejemplo, de Job, como de un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como dice Job, capítulo 1 y versículo 1. Job tenía un esmerado cuidado con las miradas codiciosas, porque sabía hasta dónde conducían, cuando dice en Job capítulo 31 y versículo 1: «Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen?». Por ese cuidado especial, sin miradas codiciosas, el deseo, su corazón, se mantuvo íntegro, como dice Job capítulo 31 y versículo 7. Por tanto, Job conocía las consecuencias que acarreaba el pecado de adulterio, como señala en Job capítulo 31 y los versículos 9 al 11, donde dice: «Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces». Normalmente, el pecado de adulterio comienza con una mirada codiciosa, como fue por ejemplo el caso de David con Betsabé, la mujer de Uría Eteo, como señala el segundo libro de Samuel capítulo 11 y versículo 2. Y nótese que la mirada codiciosa activa la concupiscencia del corazón, de donde salen los malos deseos que procurarán ejecutarse y en muchos casos llegarán a hacerse realidad, como enseña el Evangelio de Mateo,
capítulo 15 y los versículos 19 y 20. Y también los ojos son la puerta de entrada que generan la perversidad. La afirmación del Señor Jesús debe entenderse claramente, ya que el pecado no está en mirar a una mujer, pero la pecaminosidad está en la mirada puesta en ella para codiciarla. Así pues, la práctica habitual de un pecado semejante evidencia que no hubo nuevo nacimiento espiritual en la persona, como señala la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10, donde dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo menciona también a los sodomitas. La palabra empleada en el original está compuesta de dos partes: nombre y cama, particularmente la cama matrimonial. Por tanto, la referencia es directamente a la homosexualidad masculina, en otras palabras, a los sodomitas, como señala Génesis capítulo 19, versículo 15. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Romanos capítulo 1, versículo 27 y la primera carta a los Corintios capítulo 6 y versículo 9. Indirectamente, la referencia es a todos los homosexuales, ya sean masculinos como sean femeninos. Sigue diciendo los mentirosos, los perjuros. Ciertamente el apóstol está pensando en el 9º mandamiento, cuando dice en Éxodo capítulo 20 y versículo 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Sin embargo, como Pablo ve las cosas, no solamente la de los cretenses que eran mentirosos, como dice Tito capítulo 1 y versículo 12, pero por naturaleza también todos los hombres somos mentirosos, como dice Romanos capítulo 3 y versículo 4. Según el uso bíblico de la palabra mentiroso, nótese solamente la persona que es realmente mentirosa, es decir, que dice algo que no es verdad, sino que también la persona cuyas acciones y también actitudes no armonizan con su confesión. Por ejemplo, como señala la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 4 y capítulo 4 versículo 20. Pero nótese que el archimentiroso de todos es el diablo. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo en el capítulo 8 y versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Perjuros son todos los culpables de afirmar solemnemente por mi nombre. Levíticos capítulo 19 versículo 12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. Lo que es falso con la intención de causar daño al prójimo o a aquellos que al hacer un voto solemne no tienen la intención de cumplirlo de ninguna de las maneras. Y esta es la más espantosa forma de pecado contra el 9º mandamiento, así como el secuestro es la más vergonzosa manifestación
del pecado contra el octavo, y la sodomía, un ejemplo horrible de pecado contra el séptimo. Por supuesto, como en los casos anteriores, las violaciones contra la ley moral así se expresa aquí, ya que el pecado mencionado incluye pecados que conducen a este y todos los pecados relacionados con él. El Señor Jesús denunció el designio egoísta de los fariseos de restringir el sentido del mal, de manera que se culpase solamente a la persona que no cumplía una promesa en relación con la cual se hubiera pronunciado literalmente el nombre de Dios. Así lo muestra en Mateo capítulo 5 y los versículos 33 al 37. Pero si recordamos que el pecado de jurar en falso a veces se cometía con el fin de obtener la posesión de la propiedad, por ejemplo, de su prójimo, es por tanto claro que no es descabellada la teoría del que al mencionar esta violación particular de la ley moral. Así pues, Pablo no solo está pensando en el pecado contra el 9º mandamiento, sino que también contra el 10º mandamiento, cuando dice, en Éxodo capítulo 20 versículo 17, «No codiciarás la casa de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo». Con frecuencia, el perjurio, quizás podríamos decir siempre, tiene su raíz en la codicia, ya que, habiendo dado una descripción general y más detallada de las personas para las cuales fue promulgada la ley, el apóstol Pablo ahora añade y dice, para cuando es contraria a la sana doctrina. En la forma que Dios lo ve, ningún pecador y ningún pecado puede escapar, y menos los que en Efeso eran seguidores del error. Entonces, la única persona para quien la ley no tiene vigor es el justo, que es la forma en que el seguidor del error se ve a sí mismo. En cuanto a los demás, la ley condena a todos y a cada uno, haciendo que se sienta su sentencia de condenación. Está puesta para todo cuanto está puesto contra la sana doctrina, ya que esta doctrina corresponde a la teoría y a la práctica. Por tanto, todo pecado es un pecado contra la sana doctrina. Y esta doctrina se llama sana, de donde viene la buena palabra higiénico, porque promueve la salud espiritual. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. La evolución de la sana doctrina se establece en una enseñanza y también práctica conforme al evangelio. Pablo dice de la gloria del bienaventurado Dios. En algunas versiones se traduce por bendito, si bien el término significa feliz, dichoso, bienaventurado. Entonces, no cabe duda que podemos dar al Evangelio el calificativo de glorioso, pues que en él se manifiesta precisamente la gloria de Dios. Este Evangelio le fue encomendado al apóstol Pablo, como señala en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 17, donde dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. No cabe duda que a Pablo se le había encomendado por Cristo mismo la predicación del Evangelio entre los gentiles. El ministerio de evangelización y fundación de iglesias iba acompañado de manifestaciones de poder, de conversiones, de señales y de prodigios. Nótese lo que dice en Hechos de los
Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Tales señales evidenciaban un propósito del Señor para Pablo en la evangelización de los gentiles. No se puede ignorar la revelación que el Señor había hecho a Ananías cuando lo envió al encuentro del fariseo ciego, pero ya convertido, Saulo. Aquel era un instrumento escogido para llevar el testimonio de Cristo en presencia de los gentiles, tal como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 15. Timoteo conocía bien su actividad en ese mismo sentido en todas las iglesias, entre las que estaba la de Éfeso, donde Timoteo debía hacer la obra que el apóstol le había encomendado. Todo el trabajo realizado por Pablo correspondía a su condición de apóstol de Jesucristo, y su campo de trabajo era sin duda el de la gentilidad. Este evangelio a los gentiles no quiere decir que sea diferente al predicado a los judíos, sino que fue predicado entre ellos. El hecho de utilizar la forma verbal, auristo de indicativo, en voz pasiva, indica una acción definitivamente hecha, es decir, Dios le había confiado el mensaje del evangelio a los gentiles definitivamente. El evangelio se le concedió a Pablo procedente de Dios y como don de la gracia para su apostolado que él recibió como comisión encomendada. Nótese, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y en la epístola a Tito nos dice, en Tito capítulo 1 y versículo 3: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Sin embargo, la construcción del texto griego no indica tanto que el evangelio le fuera entregado, sino que él fue entregado al evangelio, recalcando con ello la misión para la que le había sido llamado. Y voy concluyendo con esto ya. En estos dos versículos de la Biblia nos ha presentado la manera de vivir de personas que son los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos, los perjuros y aquellos que se oponen a la palabra de Dios. Sin embargo, para toda esta clase de personas en el día de hoy tienen una oportunidad maravillosa para reconciliarse con Dios por medio de Cristo Jesús, como señala el último versículo que acabo de compartir cuando dice: en el glorioso evangelio del Dios bendito. Estimado y estimada oyente, solamente el glorioso evangelio de Dios puede sacarte de la manera de vivir que hasta ahora estás llevando. Por tanto, yo te animo en este momento a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para que Jesucristo te libere de tu manera de vivir. Ora conmigo y repite allá donde estás. Dios eterno, vengo delante de ti, arrepentido, arrepentida, y te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados. No estoy contento ni contenta con mi manera de vivir, ya que sé que no es buena y a ti no te agrada. Por ello, en este momento te acepto a ti, Jesucristo, como mi único
y suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.